externas, ¿no? Es decir, los factores físicos dan a ser las condiciones medioambientales, y los factores químicos son los nutrientes específicamente, ¿no? Es decir, la nutrición solo es posible siempre y cuando nosotros tengamos ¿qué cosa? Oxigenación adecuada, ¿no? Una temperatura adecuada, etc. En caso contrario, no habría nutrición, ¿no? Entonces dice, las bacterias tienen un requerimiento nutricional muy variado. ¿Qué significa eso? Que las bacterias pueden partir de requerir solamente cloruro de sodio y agua hasta sustancias complejas, ¿no? Todo eso va a depender de qué el tipo de microorganismo. Por ejemplo, los microorganismos más básicos, saprófitos que viven en el medio ambiente, solamente necesitan agua y cloruro de sodio, y ahí pueden vivir. Pero los microorganismos patógenos van a necesitar, además de agua, cloruro de sodio, van a necesitar también, ¿qué cosa? Van a necesitar proteínas, lípidos, aminoácidos, ¿no? Y hasta factores de crecimiento. ¿Quiénes son los microorganismos más exigentes desde un punto de vista nutricional? Los patógenos, ¿no? ¿Por qué los patógenos serán más exigentes nutricionalmente? ¿Alguien puede decirme? ¿Por qué creen ustedes que los patógenos son más exigentes que un saprófito que vive en vida libre? ¿Por qué será? ¿Por qué los patógenos son más exigentes desde un punto de vista nutricional? Quiere decir que cuando nosotros en el laboratorio vamos a cultivar bacterias patógenas, tenemos que proveerles de más elementos nutritivos que a una bacteria que está en el medio ambiente. ¿Por qué será? A ver, esas cosas vayan pensando, pueden venir en el paso esas cosas. Bien, entonces dice, algunos totalmente inorgánicos y otros orgánicos, ¿no? Es decir, por ejemplo, los que necesitan solamente agua y cloruro de sodio serán inorgánicos, ¿no? Y otros orgánicos que necesitan además glucosa, ¿no? De repente necesitan pectona, ¿no? O necesitan algún lípido, eso van a ser orgánicos. Y otros, un conjunto de ellos. Pero en forma general, casi todos los microorganismos necesitan estos macronutrientes y estos micronutrientes que se ven ahí, ¿no? Dentro de los macronutrientes tenemos el carbono, que es importantísimo, ¿no? El carbono, que es la fuente de energía, el nitrógeno, que viene a ser la fuente de proteínas, el fósforo y el azufre como fuente de energía también, potasio, magnesio, importantes, sodio, calcio y hierro como electrolitos. Y elementos en menor cantidad llamados micronutrientes, como el cromo, cobre, molibdeno, selenio, cobalto, magnesio, etcétera, etcétera. Pero todo eso no estaría completo si no fuera por el agua, ¿no? Entonces, el componente más importante para la nutrición, para todo ser vivo, viene a ser el agua, ¿no? Sin agua no hay vida, y en el agua se van a llevar a cabo todas las reacciones químicas y bioquímicas, ¿no? Cualquier microorganismo que necesita realizar el metabolismo de un elemento nutritivo, lo va a tener que hacer dentro o en presencia de agua, ¿no? Entonces, por eso el participa en todas las reacciones metabólicas, tanto anabolismo como catabolismo está mediado por el agua. Si no hay agua, no hay catabolismo, no hay anabolismo, ¿no? Entonces sirve para absorber los elementos nutritivos y para transportarlos desde el exterior hacia la membrana citoplasmática y de ahí al citoplasma bacteriano, ¿no? Entonces, esto es nutrición. Si nosotros hacemos una clasificación nutricional de los microorganismos, tenemos todos esos tipos, ¿no? Por ejemplo, a quienes se les llama fotótrofos, aquellos que su fuente de energía solamente es la luz, no necesitan más que luz. Los quimiótrofos, su fuente de energía es química, obtienen, es decir, de sustancia química. Luego tenemos los autótrofos, su fuente de carbono es el anhídrido de carbono, ¿no? Como el caso de las plantas. Los heterótrofos, su fuente de carbono es orgánica. Entonces nosotros podemos combinar esos términos. Entonces tenemos fotoautótrofos, fotoheterótrofos, quimioautótrofos, quimioheterótrofos. Y la mayoría de microorganismos, la mayoría de las bacterias pertenecen a este grupo, de los quimioheterótrofos. Quiere decir que casi todas las bacterias obtienen su fuente de energía y su fuente de carbono a partir de compuestos orgánicos, ¿no? Más o menos como lo hacemos nosotros, ¿no? Entonces, esta es una clasificación nutricional de los microorganismos. Bien, entonces, ¿cuáles son los requerimientos físicos, ¿no? Hemos dicho que parte
hemos dicho que para que se produzca la nutrición tiene que haber tanto factores físicos externos como factores químicos. Dentro de los factores físicos tenemos las condiciones medioambientales que son importantes, ¿no? Y que van a estar constituidos por el oxígeno, la temperatura, el pH, la presión osmótica, la radiación, ¿no? Quiere decir que cada uno de ellos va a tener injerencia directa en los microorganismos cuando estos se nutren, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos del oxígeno como primera fuente, el oxígeno desempeña un papel muy importante en el metabolismo de la mayoría de las bacterias, ¿no? Casi todas las bacterias van a tener un metabolismo frente al oxígeno, por lo tanto son metabólicamente aeróbicos, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello, los microorganismos se pueden clasificar en, como está ahí, aerobios estrictos. ¿Qué significará aerobios estrictos? Que sí o sí necesitan. Sí o sí necesitan oxígeno, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, podemos ver en un cultivo bacteriano, ¿no?, que hay desarrollo de bacterias en la superficie, ¿no?, porque son netamente aerobios estrictos, ¿no? ¿Cuánto necesitan los aerobios estrictos? 20% de oxígeno, igual que nosotros. Ustedes tienen que saber que una atmósfera es una medida. ¿Acá se puede escribir? No. ¿Sí? Entonces, una atmósfera, un ATM, está conformado. ¿Alguien tiene un plumón? Se acaba. Un ATM, o sea, una atmósfera, está conformado por cuánto. O sea, todo lo que respiramos, todo lo que tenemos en la atmósfera, está conformado por cuánto? Oxígeno, una concentración del 20% tenemos, ¿no? Luego tenemos nitrógeno atmosférico, que significa un 78%. ¿Hasta ahí cuánto va? 98%. 98%. ¿Ya? Entonces, luego tenemos CO2, más o menos aproximadamente una concentración de 1.5%. Y gases raros, una concentración de 0.5%. Todo esto hace 100%. Esta es la composición de atmósfera. Entonces, ¿nosotros qué usamos? Usamos este 20% de oxígeno, igual que los microorganismos aerobios estrictos, ¿no? Y acá tenemos otros microaerófilos, ¿no? Los microaerófilos solamente necesitan no 20%, sino solamente una concentración del 12%. ¿Ya? Esos son los microaerófilos. Si nosotros volvemos acá, ¿no?, vemos esto: 78% de la atmósfera, ¿no?, es nitrógeno, ¿no? Quiere decir que en una ATM hay gran cantidad de nitrógeno, pero nosotros no lo utilizamos. Pero sí hay unos microorganismos que utilizan nitrógeno atmosférico, se llaman, acá, este nitrógeno lo utiliza una bacteria que se llama Rhizolium. Estas bacterias, ¿dónde viven? En las raíces, en las plantas, ¿sí?, de las leguminosas. Y estas tienen la capacidad, ¿no?, de captar el nitrógeno atmosférico y convertirlo en proteína. ¿Nosotros podemos hacer eso? No lo podemos hacer, ¿no? Entonces, microorganismos que viven en asociación simbiótica con las plantas. ¿Qué le dan a la planta? Proteínas. ¿Y la planta qué le provee al microorganismo? Minerales. Entonces viven asociados. Y precisamente de este conocimiento de que esta bacteria Rhizolium capta el nitrógeno atmosférico, ¿no?, esto ha servido para un proceso biotecnológico, ¿no? Ahora se preparan bioabonos, ya no necesitan químicos, sino solamente se preparan, vamos a suponer, bolsas con millones de Rhizolium. Entonces, esto se peletea en la semilla, digamos, una leguminosa. El frijol es una leguminosa. Entonces, estos millones de microorganismos se ponen en la semilla. Entonces, vamos a tener, si nosotros sembramos esta semilla, una planta muy vigorosa, ¿no? Una planta vigorosa que no necesita abonos químicos, ¿no? Y es muy amigable con el suelo. Entonces, las bacterias son muy importantes desde muchos puntos de vista. Luego tenemos los anaerobios estrictos. ¿Qué significa?
Que pueden vivir sin oxígeno. ¿Ya? Entonces acá tenemos anaerobios estrictos, solamente pueden crecer en el fondo, más lejos del oxígeno. El microaerófilo, como está acá, y los anaerobios facultativos, quiere decir que van a adaptar su metabolismo a las condiciones medioambientales. Pueden vivir en condiciones de aerobiosis o anaerobiosis. Esos son los microorganismos facultativos o aerotolerantes, ¿no? Toleran tanto condiciones aeróbicas como anaeróbicas, ¿no? Otro elemento importante que es la temperatura, ¿no? Entonces ahí indica que la temperatura es un factor ambiental crítico para el crecimiento microbiano. Por ejemplo, ¿cuál es nuestra temperatura de nosotros? 36,5. ¿Cuánto es? 36,5. 37, ¿no? Término medio, óptimo, ¿no? Igual, los microorganismos tienen un factor crítico, entonces la temperatura va a determinar tanto su velocidad de crecimiento o metabólico y la viabilidad del microorganismo, ¿no? Por eso es que se han clasificado los microorganismos de la siguiente manera, ¿no? Tipo de psicrófilos son aquellos microorganismos que pueden vivir de 0 grados hasta 20 grados, los psicrófilos, pero tienen una temperatura óptima de 15 grados. Ejemplo, las algas. ¿No nos interesa a nosotros esa? No. Mesófilos, de 20 a 45 grados, con una media de 37 a 38. Acá estamos nosotros. Y ejemplo de Serichacoli. Entonces ahora me responden ustedes, si yo les pregunto por qué los patógenos, ¿no? Necesitan requerimientos nutricionales más exigentes. ¿Me pueden contestar ahora? ¿Por qué creen? Seguimos entonces. Entonces acá, bacterias como Escherichia coli. Todos tenemos Escherichia coli en nuestro tracto digestivo, todos. Hemos dicho que si eso llega a la vía renal son patógenos, ¿no? Pero nuestro tracto digestivo es comensal, no sucede nada. Los termófilos viven entre 45 a 70 grados con un óptimo de 60 grados. Ejemplo, estas bacterias que viven en las aguas termales, ¿no? El Bacillus, termófilos, etc. Y los extremófilos, ¿no? Extremófilos son muy extremos, ¿no? Como por ejemplo los hipertermófilos que viven entre 90 a 115 grados con una media de 106 grados. Quiere decir que en la temperatura de ebullición esas no se mueren, ¿no? Por eso es que tenemos que utilizar para matar microorganismos temperaturas superiores a 121 grados centígrados, 15 libras de presión que se obtienen con el autoclave. O lo que ustedes van a utilizar, las incubadoras o los esterilizadores eléctricos que llegan a 160 grados por 2 horas, ¿no? Entonces su instrumental quirúrgico tiene que tenerlo 2 horas a 160. Solamente así podemos decir que está exento de microorganismos, ¿no? Pero estos extremófilos generalmente están en los volcanes, ¿no? Y están siendo estudiados para posibles aplicaciones biotecnológicas posteriores, ¿no? Termus acuáticos, por ejemplo. Entonces, de todo esto, ¿cuál nos interesa a nosotros? ¿Dónde están los microorganismos que pueden causar caries, enfermedades? Mesófilos. Sí, no, mesófilos, ¿no? Correcto. Entonces, esa es la clasificación. Otra pregunta. Los psicrófilos o un mesófilo, si a un mesófilo le someto a 0 grados, ¿qué sucede? A un mesófilo que vive entre 20 a 45, le someto a 0 grados, ¿qué sucede? ¿Muere? ¿Se muere o no se muere? No se muere. ¿Entra en estado de inactividad? Se inhiben. Quiere decir que cesa su reproducción, pero no se muere, puede estar años viables. Cuando se le vuelve a poner a esta temperatura óptima, continúan reproduciendo, ¿no? Por eso es que cuando ustedes ponen un alimento en la refrigeradora a 4 grados centígrados, los microorganismos que hay, si hay, digamos, en un pedazo de carne, entró en la refri con 200 bacterias, esas se quedan como 200. Por eso que la carne no se putrefacta, ¿no? Pero si nosotros sacamos al medio ambiente, temperatura ambiental, propicia el desarrollo de los microorganismos, ¿no? Entonces, temperatura importante. Otro factor, el pH. El pH. Entonces ahí tenemos, ustedes saben que el pH también es un factor que puede limitar el crecimiento de los microorganismos. Entonces acá tenemos las bacterias. La mayoría de bacterias viven entre 6 a 8, pero con un óptimo de la neutralidad, ¿no?
Quiere decir que, igual que nosotros, nuestra saliva, nuestra sangre es más o menos 7. Quiere decir que es 6.8, 7 o 7.2 máximo. Igual las bacterias se han adaptado y mejor crecen en un pH neutro. Son los neutrófilos, ¿no? Los que tienen capacidad para vivir, ¿no?, en condiciones ácidas son los hongos y levaduras. Los hongos y levaduras sí pueden crecer de manera óptima de 4 a 6, que son ligeramente ácidos, pero hay hongos que pueden crecer de 0 hasta 6 grados, ¿no? Y también hay bacterias que pueden crecer a pH 2, por ejemplo, nuestros probióticos soportan pH de 2, bastante ácido, ¿no? Ahora, por eso es que es importante que cuidemos nuestra flora intestinal para evitar que el Helicobacter pylori se instale, ¿no? Esos son los acidófilos. Y los alcalófilos son los que viven de 8 a 3 con una óptima de 8.5 a 11. Ejemplo, el bacillus, que es una bacteria que está en el suelo, que es bacteria alcalinígena, o sea, que tiene a la alcalinidad, por eso es que se llama alcalófilo, tiene afinidad por los medios alcalinos, ¿no? Porque 8 a 3 es bastante alcalino, ¿no? Entonces ahí hay esa tablita, donde en forma general podemos observar, ¿no?, los acidófilos, ¿no?, neutrófilos y los alcalófilos. Entonces, por ejemplo, un medio bastante ácido va a preservar un alimento, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente van a poder crecer quienes, los alcalófilos, pero no van a crecer los neutrófilos, que son la mayoría de bacterias, ¿no? Los pH tan importantes. Bien, entonces si nosotros dejamos el concepto de lo que es, vamos a pasar a metabolismo, ¿no?, otra función, ¿no? Entonces, nutrición es una cosa y metabolismo es la consecuencia de la nutrición, ¿no? Todo lo que nosotros vamos a nutrir tiene que ser metabolizado, ¿no? Y ahí tenemos el concepto, conjunto de reacciones bioquímicas biocatalizadas, quiere decir que están mediadas por enzimas específicas, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos que están mediadas por enzimas específicas, no significa que si, por ejemplo, se nutre una bacteria con carbohidratos, ¿no?, esa puede utilizar una proteasa, por ejemplo. Tendrá que usar ¿qué cosa? Carbohidratos, ¿no? Si la bacteria se nutre con proteínas, ¿qué utilizará? Proteasas, ¿no? Si son con lípidos, lipasas, ¿no? Por eso decimos conjunto de reacciones bioquímicas biocatalizadas con enzimas específicas, ¿no? Son específicas. Hay especificidad entre sustrato y enzima. Y eso lo saben en el curso de biología, ¿no? Mediante reacciones catabólicas y anabólicas, y transforman las sustancias nutritivas para obtener energía. Finalmente, nosotros cuando comemos una galleta, ¿no?, ¿esta qué cosa va a ser? ¿Catabolizada o anabolizada? ¿Cuál será? Catabolizada, porque es una reacción degradativa, ¿no? Estamos degradando, ¿no?, desde almidón ¿hasta qué? ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? El almidón es un polisacárido de alto peso molecular y vamos a degradar hasta, ¿cuál será la última unidad del carbohidrato? ¿Cuál es el ladrillo más chiquito de este edificio? La glucosa. ¿Ya? Y si nosotros de repente comemos proteínas, reacción degradativa, ¿ya? Entonces una proteína, ¿hasta dónde se degrada? Aminoácidos. Aminoácidos, muy bien, ¿ya? Y un lípido, Ácido graso. ácido graso, sí, glicerol, hasta ahí, ¿ya? Entonces eso viene a ser catabolismo. Cuando se produce eso hay liberación de energía, ¿no? Por eso decimos catalizadas por enzimas, que tienen que ser específicas, ¿no? Liberan energía y pasan de compuestos orgánicos complejos a simples, ¿no? Por eso decimos, ¿no?, si nosotros hablamos de anabolismo, requieren energía, reacciones biosintéticas, estamos construyendo, ¿no? Entonces, si yo le pregunto, a ver, ya, ¿cómo te llamas? ¿Ah? Choque. Choque, ¿tu nombre? Juan Francisco. ¿Ah? Juan Francisco. Juan Francisco Choque, ya. Ahora, digamos, a ver, acá por este lado, su
supongamos que yo quiero construir una proteína. ¿Qué es lo que debo hacer en una reacción anabólica? ¿Alguien por ahí? ¿Cómo construir una proteína en sentido anabólico? Bueno, los aminoácidos. Los aminoácidos. ¿Y delegado? Y el enlace este era para ¿Y delegado? ¿Alguien? Lo contrario, ¿no? Mediante enlaces polipeptídicos. ¿Qué tienen que hacer? ¿Juntar qué cosas? Los Tenemos que aminoácidos. juntar qué cosas. Los Para aminoácidos. proteína, estamos hablando para proteína acá. Los Aminoácidos. Ya, si juntas un conjunto de aminoácidos, ¿qué cosa vamos a tener? ¿Ah? Péptidos. ¿Tenemos ya proteínas? No. Péptido. Péptidos. Péptido. Péptidos. Una cadena peptídica. Si yo junto dos cadenas peptídicas, tengo dipéptidos, tripéptidos, polipéptidos. Y el conjunto de polipéptidos forma una proteína primaria. Dos proteínas primarias forman una proteína secundaria, terciaria, y hay esta proteína cuaternaria. Entonces la proteína cuaternaria es una estructura de alto peso molecular. Es gigante molecularmente hablando. Pero esa proteína gigante cabe dentro de un virus. ¿Cabe dentro de una bacteria? No. ¿Cabe o no cabe? Así cae. Si un virus está formado por proteínas, señores. Esa proteína cuaternaria que es gigante molecularmente es pequeñísima respecto a un virus, ¿ya? A una bacteria. Entonces, por eso, si nosotros hablamos de una reacción de anabolismo del almidón, quiero construir almidón, ¿qué debo hacer? ¿Ah? Compuestos simples complejos. ¿Qué cosa voy a hacer? Si junto dos glucosas, ¿qué pasa acá? ¿Cómo se llama todo? ¿Tu nombre? Ánimo. ¿Qué pasa si junto dos glucosas? A ver, estoy hablando con Ánimo. ¿Ah? Se forma un disacárido. ¿Cómo se llama? Maltosa. ¿Ya? Entonces, si yo junto muchas glucosas, ¿qué voy a tener? Voy a tener ¿qué cosa? Disacáridos. Finalmente, el conjunto de estos polisacáridos y el conjunto de polisacáridos vamos a tener el almidón, ¿no? Que es la estructura más grande, ¿no? Entonces, igual pasa con los lípidos. Entonces, todas las reacciones catabólicas se realizan, ¿no? El catabolismo y el anabolismo son procesos acoplados, unos y otros, ¿no? Que hacen el metabolismo en conjunto, puesto que cada uno depende del otro. ¿Ya? Entonces, es una secuencia de catabolismo, anabolismo, catabolismo, anabolismo. ¿Nosotros hacemos eso? Sí, por supuesto. ¿Ya? Entonces, el metabolismo bacteriano se clasifica en, ¿no? Los que emplean oxígeno, aerobios, ¿no? Utilizan la respiración y requieren oxígeno, ¿no? Y los que no emplean oxígeno se llaman anaerobios y el proceso que realizan es la Fermentación. no requiere oxígeno, ¿no? Entonces, eso se basa. Por ejemplo, cuando ustedes hacen la cachina en la vendimia, es un proceso anaeróbico, ¿no? De fermentación. Entonces ahí tenemos algunos conceptos. Respiración celular, proceso por el cual, ¿no? La energía química del alimento, o sea, de lo que nosotros vamos a nutrir, basado en moléculas orgánicas, ¿no? Es liberada y parcialmente capturada en forma de ATP. ¿Qué cosa es el ATP? Energía. ¿Cómo se llama? Adenín trifosfato. Adenosina trifosfato. Entonces, en el caso de las bacterias, ¿dónde se forma ese ATP? La membrana. Las bacterias no tienen mitocondria. No, pero en el citoplasma. Las células eucariotas sí tienen mitocondria, pero las procariotas como las bacterias estamos hablando. ¿Mesosoma? Mesosomo. ¿Ah? ¿Mesosoma? Claro, exactamente, en la membrana citoplasmática, a través de enzimas citocromosidasa. Entonces, eso va a evacuar ATP. Entonces, los procesos
metabólicos aeróbicos son más productivos de ATP que los anaeróbicos, ¿no? Mientras que mediante una reacción aeróbica formo 38 ATPs, mediante una reacción anaeróbica solo voy a formar 2 ATPs, ¿no? Los carbohidratos, grasas y proteínas pueden ser usados como fuente de energía en respiración celular, cualquiera de ellos, igual que nosotros. Y aquí, los procesos por los cuales los microorganismos obtienen su energía son. A ver, ¿usted, señorita, puede leer? ¿Cuál doctor? Todos ya tenemos tres: fotosíntesis, biosíntesis y respiración. Fotosíntesis. Los organismos con clorofila, como las plantas verdes, las algas y algunas bacterias, capturan energía en forma de luz y la transforman en energía química. Ya, y eso es lo clásico, bueno, lo clásico de lo que son las plantas. Y también hay algas y también hay microorganismos fotosintéticos. Luego tenemos la biosíntesis. A ver, joven Belén, por favor. Biosíntesis, proceso metabólico realizado por algunas bacterias autótrofas en la adopción de energía ATP a partir de oxidación de diversas sustancias orgánicas y luego transformar en compuestos orgánicos. Entonces esa tiene esa particularidad de transformar las sustancias inorgánicas en orgánicas, por eso se llama quimiosíntesis, ¿no? Y finalmente la respiración, ¿no? Entonces hemos dicho, requiere oxígeno, aeróbica, no requiere oxígeno, y acá hay que distinguir dos cosas. Ojo, acá antes les mostré, ¿no? Las que requieren oxígeno son las aeróbicas, las que no requieren oxígeno son las anaeróbicas y hacen fermentación, ¿ya? Pero aquí hay que distinguir, vean bien, requiere oxígeno aeróbica, ahí no hay problema, no requiere oxígeno. Anaeróbica cuando el aceptor de electrones es inorgánico, ¿ya? Y cuando es fermentación, cuando el aceptor de electrones es orgánico, ¿ya? Por ejemplo, la cachina, ¿cuál es? ¿Anaeróbica o fermentación? Fermentación. Obviamente, porque el aceptor de electrones es orgánico. ¿Cuál es el aceptor de ese electrón en la cachina, Juan Francisco? El azúcar de la uva. ¿Cómo? El azúcar de la... Exactamente, ¿no? Los carbohidratos, la fructosa, la glucosa, viene a ser el aceptor final de electrones en la cachina. Por eso es que se habla de fermentación. Pero cuando ese aceptor de electrones es inorgánico, ¿ya? Por ejemplo, digamos, fierro, ¿ya? En ese caso se habla de respiración anaeróbica, ¿ya? ¿Y cuál es el aceptor final de la respiración aeróbica? ¿Cuál es el aceptor final de la respiración aeróbica? Acá, ¿cuál es el aceptor final? ¿Cuál será? Es obvio. ¿Cuál será? ¿Qué dice acá? ¿Cuál será? ¿Qué cosas respiran ustedes? Oxígeno. Oxígeno, pues. El receptor final de la respiración es oxígeno, obvio. ¿Qué pasó? Y entonces aquí, por ejemplo, podemos ver, ¿no? Esta es una molécula de glucosa, la última unidad de un carbohidrato, C6H12O6, ¿no? Cuando esta, ¿no?, es metabolizada mediante procesos de glucólisis, ¿no?, a través de enzimas, a nivel del citoplasma, llega a un punto intermediario que se llama ácido epilúrico o llamado también piruvado. Esto puede seguir 2 días, ¿no? Cuando es con oxígeno, respiración aeróbica, ¿no? Y eso se va a llevar a cabo en la mitocondria a través del ciclo de Krebs y a través de la cadena transportadora de electrones, ¿no? Hasta tomar CO2 y agua, ¿no? Forma CO2 y agua y libera energía. ¿Cuánto? 38 ATP, bastante energético. Pero si sigue esta ruta sin oxígeno, hablamos de respiración anaeróbica, fermentación. Esta puede ser láctica, ¿no? Puede ser alcohólica o acética. ¿En cuanto nada más produce 2 ATP? ¿Ya? Entonces, la respiración aeróbica es más productiva, 38 ATP respecto a 2 ATP. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia que sucede con una célula eucariota y una célula procariota. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta acá? Todo claro. Ya. Bueno, y acá para terminar esta parte, diferentes rutas de fermentación, ¿no? A partir de la glucosa, este es el producto intermediario, se puede obtener ácido succínico, acetona, acetilcoenzima A, ácido fórmico, ácido acético, ácido fórmico,
etc. Pero lo importante es que en una reacción degradativa, ¿no? Siempre de C6H12 o 6, que es la glucosa, que es la unidad más pequeña, va a pasar por un conjunto de reacciones bioquímicas, ¿no? Hasta llegar finalmente a CO2, que se convierte y agua. Si ustedes comen su galleta, esta es su galletita, esta va a ser degradada por un conjunto de enzimas intermediarias hasta finalmente convertirse en CO2, ¿no? Que expiramos. El CO2 lo expiramos y el agua a través de la transpiración o la salivación, etc. Igual pasa con los microorganismos, ¿no? Bien. Crecimiento. Ahí está. A ver, hablamos de crecimiento. ¿Las bacterias crecen o no crecen las bacterias? Sí. Hay una bacteria que nace, se hace más grandecita y después crece. ¿Eso hay? Nosotros sí, ¿no? Nacemos, No. niños, adolescentes en crecimiento, después viene la etapa del adulto, la vejez y muerte, ¿verdad? ¿Las bacterias harán eso? No. ¿Qué hacen? ¿Cómo es? Se reproducen. Ay, lee, por favor, a ver, atiendan. Crecimiento bacteriano es igual a crecimiento de la población. Exacto. Aquí Es el aumento en el número de las células de una población. Tiempo de generación. Es el tiempo que se requiere para que la bacteria o población se duplique. Tiempo de generación de las bacterias va de minutos a horas. Ya, hasta ahí nomás. Ya bien. Entonces, ¿ha entendido lo que ha leído? ¿Qué cosa estamos diciendo? Crecimiento bacteriano es igual a crecimiento de la población. Quiere decir que no hay una bacteria chiquita y una bacteria grande, no hay. Cuando la célula madre da origen a dos células hijas por posición binaria, las hijas son igual que la célula madre. ¿Ya? No es que va a ser más grande, más chica, nada. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de crecimiento bacteriano? Al crecimiento de la población. ¿Ya? Si yo tengo 100 bacterias y le doy un determinado tiempo, esas se van a convertir en 200, luego 400, 800. ¿Ya? Entonces, eso es el crecimiento poblacional, ¿no? Entonces, nos referimos al aumento del número de células de una población. Y esas tienen un tiempo de generación. ¿Qué significa tiempo de generación? El tiempo que se necesita para que 100 se conviertan en 200. O el tiempo que se necesita para que una se convierta en 2 y 2 en 4. Ese es el tiempo de generación. Y ese tiempo de generación de las bacterias va de minutos a horas. Por eso las bacterias viven solo minutos, 45 minutos, 50 minutos o 2 horas. Nada más, no viven más. Por eso les decía de que cuando nosotros hablamos de que tenemos microorganismos en nuestra flora genital e intestinal, estas se van reciclando constantemente, ¿no? ¿Por qué? Porque su tiempo de generación solamente va de minutos a horas. Y por eso es que en el laboratorio también, cuando yo quiero hacer una cloración de grano, tengo que sembrar, máximo tienen que tener 18 horas, porque hasta ahí se va a agotar, ¿qué se va a agotar? Los nutrientes se van a agotar. Son 18 horas, es bastante. ¿Cuántas generaciones han habido? Muchas, ¿no? Entonces, el crecimiento, ese se refiere al crecimiento de la población, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, nosotros vamos a tener ¿qué cosa? Velocidad de crecimiento. Es la reproducción exponencial experimentada por unidad de tiempo, como vamos a ver. Eso es lo que me hicieron. La célula madre da origen a dos células hijas idénticas, ¿no? Entonces, ¿dónde está el tiempo de generación? En este, ¿no? Cuando la célula madre da origen a dos células, este tiempo es el tiempo de generación. Entonces, ¿qué va a pasar? Las bacterias también experimentan una curva de crecimiento igual que nosotros. ¿Ya? Nosotros nacemos, ¿verdad? Tenemos la infancia. ¿En la infancia crecemos rápido? No. Llega un punto de la adolescencia que nuestro crecimiento es exponencial. Crecemos totalmente. Llega un punto máximo de crecimiento. ¿Cuánto es? Los 18 años o 20 años. Y de ahí viene la edad adulta, que es esta parte, la parte estacionaria. Es el adulto. Y luego viene vejez y muerte.
Las bacterias también describen eso igual que nosotros. No cada bacteria, sino el conjunto de bacterias. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? ¿Ya? Si nosotros tenemos esta curva de crecimiento, cuando yo pongo, digamos, 100 bacterias a un medio de cultivo, estas van a experimentar una fase de adaptación a su nuevo medio, se llama latencia. ¿Ya? Latencia se llama. Ahí está, ¿no? Entonces, cuando yo pongo 100 bacterias en un medio de cultivo, estas experimentan ¿qué cosa? Una adaptación. Van a activar metabolitos, van a generar enzimas, y eso va a durar unas horas, unas pocas horas, unas 4 horas. ¿No? Una vez que la bacteria se ha adaptado a su nuevo medio ambiente, esas 100 bacterias están adaptadas, empiezan a desarrollarse exponencialmente. Entonces, esta es la fase exponencial, donde se reproducen activamente, ¿no? Pero llega un punto donde los nutrientes empiezan a agotarse. Se ha pasado unas 10, 12 horas, ¿no? Los nutrientes empiezan a agotar, ¿no? Y aparte empiezan a aparecer, ¿qué cosa? Sustancias de desecho del metabolismo. Entonces ya esas son tóxicas. Entonces aquí se describe una fase estacionaria que dura otras 8 horas más o menos, ¿no? Donde el número de bacterias que nacen es igual al número de bacterias que mueren, ¿no? Por eso describe esta línea. Y cuando llega a este punto, más o menos unas 18 horas, ¿no? Los nutrientes del medio de cultivo están casi agotados. Hay acumulación de toxinas, hay acumulación de enzimas líticas, ¿no? Entonces todo hace que se describa una línea descendente que es la muerte, ¿no? O desaceleración. Acá el número de bacterias que mueren es más rápida de las que se reproducen, de modo que finalmente se llega a agotar todo el medio, ¿no? Entonces, sucede igual que en nosotros, pero en este caso es en población, no es por individuo, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Miren acá. ¿Ya? Este es un crecimiento exponencial, ¿no? Vamos a hablar primero de esto. Cuando nosotros quisiéramos tener siempre un crecimiento exponencial, ¿no? Yo les cuento de que, por ejemplo, en el mundo hay 500 millones de diabéticos y que utilizan la insulina. Y la insulina antes lo sacaban de ganado ovino, ganado vacuno. Pero eso ya no es así. Ahora, ¿qué se hace? Ahora se clona, ¿no? Ahora se hace ingeniería genética. ¿O qué? Con la bacteria Escherichia coli. A esta bacteria, digamos, a esta bacteria Escherichia coli, este es su adenoma, ¿no? ¿Qué cosas le han hecho? Le han modificado genéticamente, le han extraído un gen y le han introducido el gen de producción de insulina. Entonces, genéticamente, esta bacteria ya tiene capacidad para producir insulina. Entonces, esa es la ingeniería genética. Quiere decir que con unas tijeras de restricción se han cortado un pedacito de su genoma y se le ha añadido otro pedazo, el gen que produce insulina. ¿Ustedes se imaginan cómo se puede hacer en un ser tan pequeño? ¿Cómo creen? Pero esto ya va a ser la biotecnología. Ya no les quiero explicar cómo lo hacen, porque esa es una cosa bien compleja, porque todo es molecular. Pero lo que les quiero preguntar es lo siguiente: si esta bacteria migre, una micra, un micrómetro, una cosita tan chica que ni se ve, ¿cómo le saco la insulina? Pero ahora se obtiene insulina de las bacterias, gracias a esta modificación. ¿Cómo creen ustedes que se logra sacar la insulina para satisfacer a 500 millones de personas en el mundo? Y lo hacen de bacterias, de esa cosa insignificante. ¿Cómo creen? La respuesta está acá. Acá está la respuesta. ¿Ya pensaron bien en el examen fijo? Te voy a preguntar eso. La pregunta fija del examen de teoría. ¿Ya? Entonces, eso se ha logrado gracias al crecimiento exponencial. ¿Por qué decimos eso? ¿Por qué será? ¿Qué significa esto?
crecimiento exponencial. Me estoy refiriendo a eso. Quiere decir que siempre hay crecimiento, siempre. Ya. No permitimos que haya esto, sino siempre crecimiento. Entonces, eso ha logrado la biotecnología. ¿Para qué? Para obtener cantidades significativas. Porque miren, si en el laboratorio yo voy en una plaquita Petri, siembro bacterias, ahí hay millones. De esa placa Petri, ¿cuánto me va a salir de insulina? Ni media gota. Entonces, ¿cómo obtengo una biomasa? Claro, ese es el detalle, esa es la respuesta. Una producción más. O sea, ustedes conocen los tanques del petróleo de las refinerías gigantes, los tanques gigantes cuando estaban en Lima. ¿No han visto la refinería de Conchal? ¿Ya? Entonces, ahora hay placas Petri de ese tamaño, gigantes. Entonces, la biotecnología ha fabricado un equipo que se llama quimiostato, donde los nutrientes salen y no hay intoxicación, no hay enzimas líticas, no hay. Entonces, todo está maravilloso para las bacterias. Entonces, solo así se pueden cultivar toneladas de bacterias viables. Y de ahí se saca cantidades de insulina. Eso lo quiero preguntar, pero ya les conté la historia. Pero me lo van a decir bonito cuando les diga. ¿Sí? Ya, entonces la biotecnología así ha solucionado muchas cosas. La ciencia sigue avanzando. Entonces nosotros, ¿cómo podemos pensar que a un ser tan pequeño le pueden clonar el gen de producción de insulina? Y así se está haciendo en muchos casos, ¿no? Por eso es que la ciencia avanza rapidísimo. Bien, todos estos conocimientos básicos sirven para aplicarlo en el bienestar del hombre, de la ciencia. Ya está. A ver, ¿quién puede leer de atrás? ¿Se lee de atrás? ¿Cómo? Ahí atrás, de Polo, la reina. ¿Tu nombre? Sí. ¿Cómo? Yober. Ya, a ver, lee. Crecimiento de la población. Término empleado cuando nos referimos al crecimiento de organismos pluricelulares. Se define como el aumento del número de bacterias sobre el que contenía la muestra por medio de cultivo inicial. Es el ritmo de progresión geométrica. 1, 2, 4, 8 y 16. Es decir, de forma exponencial. Ya. Estamos, miren, acá estamos reforzando lo que hemos hablado, ¿no? Lo que hemos hablado, jóvenes, a ver, empiezan acá. Como he dicho, una célula madre da origen a las células hijas, ¿verdad? Esta va a dar origen a cuatro, y así, ¿no? Entonces, esto hemos dicho que es el tiempo de generación, ¿verdad? ¿Sí? Tiempo de generación, ¿sí? Ya, entonces, si acá 1 da origen a 2, y 2 da origen a 4, y 4 va a dar origen a 8, ¿esto qué tipo de progresión es? ¿Qué tipo de progresión? Geométrica. Esta es la progresión geométrica. Así se reproduce. ¿Y esto cómo sería? Si fuera, por ejemplo, así, ¿no? 2, 4, 6, 8. Si fuera así, ¿esto de qué tipo de progresión es? Aritmética. Esta es progresión aritmética. ¿Así se reproduce la bacteria? No. Así lo hace. Ojo. ¿Ya? Y de forma exponencial. ¿Qué significa cuando dice que es de forma exponencial? Viene acá, esto responde a qué? 2 a la 0, 2 a la 1, 2 al cuadrado, 2 al cubo, y así. 2 a la 0 es 1, ¿sí? 2 a la 1 es 2, 2 al cuadrado 4, 2 al cubo 8 y así, ¿no? Entonces, acá está, de manera exponencial. Y hay una fórmula para obtener el número total de individuos. Ya entonces anoten el siguiente problemita, anoten, escriban. Ya, no pongan problema. Para la próxima clase me lo traen respuesta. Ya, anoten cuál será el número total de individuos. ¿Cuál será el número total de individuos? ¿Cuál será el número total de individuos de una población? De una población inicial de 200, una población inicial de 200, y que tienen un tiempo de generación, de
30 minutos. A ver, repite, creo que no le he dictado bien. ¿Puedes repetir? ¿Alguien puede repetirme lo que he dictado? ¿Cuál? Ya. Lee fuerte, fuerte. ¿Cuál será el número total de individuos en una población inicial de 200 y que tienen un tiempo de generación de 30 minutos? Ya, ahí falta una palabrita. ¿Cuál será el número total de individuos al cabo de 12 horas? ¿Ya? ¿Cuál será el número total de individuos al cabo de 12 horas? ¿Ya? En una población inicial de 200, ¿no? Sí. Con un tiempo de generación de 30 minutos. ¿Listo? ¿Ya? Entonces acá, ¿Cuál será el número total de individuos al cabo de 12 horas de una población total? al cabo de 12 horas. De una población A total. ver, para resolver ese problemita, van a aplicar esta fórmula, nada más. ¿Ya? Número total no se sabe. Eso es lo que no sabemos. ¿Ya? Al cabo de 12 horas, ¿no? Número inicial, ya sabemos cuánto es. 200. Por 2 es constante. 2 es constante. Elevado a la n. ¿Qué cosa es n? ¿Ya? Entonces, a ver. Ya. Lo vamos a traer para la próxima clase. No podemos. Ya, bien, pasamos a. Ya, entonces ese problemita lo traemos resuelto para la próxima semana. Aplica la fórmula nada más. ¿Ya? Vamos a pasar a otra parte de la producción. Tenemos que acabar si quieren la primera clase. ¿Cuánto falta? 20 minutos. 20. Ya, miren, esto sí o sí ahorita acabamos. Pero la otra clase que estamos atrasados, ¿lo podemos hacer en la noche virtual? Esta noche no. Tenemos anatomía también. Ah, ya, mañana. Mañana noche sí. Ya. ¿A qué hora? Pero que sea después de la... 8 de la noche. Ah, ya sé. Sí. Entonces mañana en la noche, para no correr mucho, porque si no, no van a entender. Sí. Entonces, vamos a acabar con porque ya tienen una clase, ¿no? Sí. Ya. A ver, atiendan, ¿no? Atiendan. Reproducción bacteriana, miren, la mayoría de las bacterias generalmente se reproducen asexualmente. ¿Cómo lo hacen? Por fisión binaria, o llamado también bipartición. Entonces, acá está asexualmente, o llamado bipartición o fisión binaria. ¿Qué significa? De que la célula madre, ¿no? Simplemente replica su ADN, ¿no? Y se forma un mesosoma nuevo, quiere decir que se forma un septo, ¿no? Los mesosomas arrastran el ADN a ambos lados, ¿no? Luego estos septos se separan, se juntan, perdón, y se van a formar las dos células hijas, ¿no? Es decir, a partir de una célula madre se van a formar dos células hijas. Esa es la bipartición, fisión binaria. Pero aquí hay que aclarar algo. Aquí hay que aclarar algo. Cuando una célula madre da origen a dos células hijas idénticas, ¿no? Cada una recibe solamente un filamento de la cromática hermana, ¿no? Es decir, si esto es así, ¿no? Es como el verdadero de la madre. Pero cada célula hija solamente después de la fisión binaria recibe un filamento, una cromática. Entonces, a nivel de la membrana citoplasmática en los mesosomas va a formar la síntesis del ADN complementario. De modo que recién ahí viene a ser un ser idéntico a la célula madre. Además, la madre tiene pared celular, pero las hijas nacen desprovistas de pared celular. Entonces también a nivel de los mesosomas se va a formar la síntesis de la nueva pared celular. Entonces de esa manera es idéntica a la célula madre. ¿Escucharon, no? ¿Entendieron? Entonces, síntesis de ADN, copia, filamento, y síntesis de la nueva pared celular se realiza
realiza en los mesosomas de la membrana citoplasmática. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la fisiología. Luego tenemos la reproducción sexual. ¿Ya? Una forma de reproducción sexual, o llamada también recombinación genética, tiene que ser la transformación. ¿Ya? ¿Qué es la transformación? Vean acá. Esta es la célula, ¿no? Receptora, que capta un fragmento del ADN de otra bacteria donante, y esa la incorpora a su genoma bacteriano. ¿Dónde está? Abajo. Ahí abajo. A ver. Entonces, cuando la célula receptora capta un fragmento de una célula donadora y lo incorpora en su genoma, se habla de que la célula ha sido transformada. O sea, esta es la transformación, ¿no? Entonces, esta célula ya va a tener otras aptitudes que esta célula original, ¿no? Si esta de repente no era patógena, cuando se produce esa transformación, se convierte en una célula patógena, o de repente cambia su metabolismo, o de repente cambia su capacidad para resistir a pH diferentes, en fin. O sea, la célula ha sido recombinada genéticamente. Esa es la transformación, ¿no? Intercambio genético, cuando una bacteria es capaz de captar fragmentos de ADN de otra bacteria que se encuentran dispersos en el medio ambiente y lo incorporan en su genoma. Entonces la célula ha sido transformada, ¿no? ¿Está claro? Y luego viene la conjugación. Esto ya hemos hablado del factor F, ¿no? O el pelo sexual, ¿no? Uno de los pelitos se diferencia y forma un puente, ¿no? El factor F, donde la célula donadora transmite parte de su material genético a la célula receptora, de modo que esa se incorpora al genoma de la bacteria, y vamos a decir que la célula ha sido conjugada. También es una forma de reproducción sexual. Y finalmente la transducción, que es más interesante, ¿no? Entonces, ¿qué sucede acá? Cuando un virus se posa sobre una bacteria, digamos que esta es una bacteria, y viene el virus, ¿no? Y el virus, ¿qué hace? Le inyecta su material viral a la bacteria, ¿verdad? Entonces, cubierta proteica, este es el virus, ¿no? Y le inyecta su ADN viral. Entonces, ¿qué sucede? Esta bacteria deja de hacer lo que tiene que hacer, y el virus es poderoso, su genoma viral es poderoso, y le ordena formar subunidades de virus, ¿no? Y luego se ensambla. Es como una fábrica. La bacteria se convierte como una fábrica de virus. Se lisa y se liberan muchos virus, ¿no? Pero ¿qué sucede? Uno de estos virus en el ensamblaje ha captado un fragmento de esta bacteria, ¿no? Hasta que hace ciclo líquido. Pero cuando este virus va a parasitar a otra bacteria, ya no le inyecta su genoma viral, sino le inyecta el segmento de esta bacteria que casualmente captó, ¿no? Y de esa manera este segmento de esta bacteria del ciclo lítico se incorpora a la célula receptora, y se dice que la célula ha sido transducida. Entonces, algo así es como sucede cuando el virus del HIV entra a nuestro organismo, empieza a atacar a los linfocitos, ¿no? Ingresa al linfocito, y el linfocito ya no se dedica a defenderlos. El linfocito se dedica a formar subunidades de virus. ¿Qué cosa forma? Cápsides de proteína y genomas virales. Todos esos se ensamblan en una fábrica, el linfocito se eclosiona, se lisa, libera miles de HIVs que atacan a miles de linfocitos. Por eso es que en el caso del SIDA tenemos una sobrevida de 5 a 10 años y nuestro sistema inmune es destruido, ¿no? Eso algo de eso, en eso consiste la transducción, ¿no? Ahora, en el caso del SIDA, por ejemplo, cuando ingresa en HIV, hay vacunas, no existen, ¿no? Solamente se usan antirretrovirales para aumentar la sobrevida del paciente y la calidad de vida del paciente, ¿no? Entonces, es un fenómeno más o menos así, ¿no? Entonces, creo que con esto hemos acabado la clase de hoy día. Entonces, mañana, ¿alguna pregunta?
A las 8. Sí. Mañana a las 8 virtual. Jóvenes, el día miércoles, si pueden, no se olviden traer sus materiales y dar su paso, dar su primer paso práctico. En su plataforma ya les he enviado la práctica 2 y 3. Revisen la plataforma. 2 o 3. Sí, pero el miércoles. Doctor, pero el día miércoles solo va a ser de la práctica. Sí. La práctica anterior. 2 o 3. Solo de La práctica que hicimos allá. De la quinta de la semana 12. Pasito de semana 2. No, solo semana 2. Solo semana 2. O sea, la práctica que hicimos la anterior vez. No, va a ser del